¿Qué tal, profesor? Buen día, mi nombre es Angie Melissa García Rodríguez y el día de hoy, junto a mi compañero Edgar Raúl Alcántara Gómez, vamos a hablar acerca del salario diario integrado, el salario base de cotización. Vamos a comenzar con el salario diario integrado. Todos los contadores y empleadores que integran un nuevo empleado deben conocer conceptos como el salario diario integrado. Además del salario bruto, el salario neto, hay conceptos especiales y uno de estos es el salario diario integrado. Este sirve para obtener los pagos que debemos realizar en varias entidades como al IMSS. Este salario se abrevia como SDI. ¿Para qué nos sirve el SDI? Bueno, este se utiliza para realizar el cálculo de cuotas patronales del IMSS e Infonavit. Es el promedio de cuánto pagamos o cuánto gana diariamente un empleado. Para ello se consideran e integran percepciones que él mismo obtendrá en un año. Es decir, todo lo que va acumulando. Bueno, el SDI sirve para obtener los siguientes conceptos. El aguinaldo, que es un mínimo de 15 días. Las vacaciones en base a lo indicado anteriormente. Una prima vacacional con un mínimo de 25%. Finiquitos, comidas, habitación o ayuda de renta, transporte, vales de despensa, vales de ropa y bonos de productividad. No todas las empresas tienen estos conceptos o dan estos conceptos como tal. Hay algunas que sí te dan el aguinaldo, pero no tienes alguna prima vacacional. Tienes tu finiquito, pero como tal no hay una ayuda en renta. Algunas empresas, como señalar alguna como la Costeña, tiene su transporte para sus empleados. Entonces, dependiendo de la empresa en la que tú te encuentres o en la que estés laborando, serán los diferentes conceptos que te darán conforme a tus prestaciones de ley como tal. Esto ayuda mucho a las personas, ya que si yendo hacia el aguinaldo, si tienes un mínimo de un año dentro de la empresa, tú puedes ser acreedor a este aguinaldo como tal, que es un mínimo de 15 días. ¿Y esto qué quiere decir? Tu aguinaldo es, eh, es tu pago sin que trabajes como tal. Entonces, conforme a los años que tú estés laborando, esos 15 días van a ir aumentando dependiendo tu estatus laboral. Entonces, estos son los conceptos que las empresas deben de dar como tal, porque ya que son prestaciones de ley. ¿Qué prestaciones no se contemplan dentro del SDI? En primera es el ahorro cuando se integra por un fondo de ahorro o planes de pensión. El segundo es la cantidad que da el patrón para fines sociales de carácter sindical, seguro de retiro, despido en edad avanzada o vejez. Las cuotas al IMSS y al Infonavit que cubra el dueño o patrón, el reparto de utilidades, la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa, así como las despensas en dinero o especie que rebasen más del 40% del salario mínimo. Los premios por asistencia y puntualidad que no rebasen el 10% del salario base de aportación por cada uno de los conceptos. Estas son las prestaciones que no contempla como tal el SDI y es bueno saberlo, vaya, porque no se entra tan verde, no se entra tan desinformado cuando se va a pedir a un empleo. Ahora, vamos a hablar acerca del salario base de cotización. Este salario se abrevia como SBC y bueno, el salario base de cotización o el SBC es el promedio de lo que un trabajador gana por día, sumando su salario base más otras prestaciones de ley, así como otros adicionales. ¿Para qué nos sirve? Bueno, el SBC es muy importante en nuestro país,
ya que estas cuotas obrero-patronales sirven como base para calcular el subsidio que te dará el IMSS cuando te incapacites por algún accidente laboral o enfermedad, así como para el pago de tu pensión. A veces no contemplamos esta parte, a veces lo tomamos muy a la ligera y decimos, pues no es importante, pues no debo de investigar, no debo de informarme acerca del tema, pero cuando lo necesitamos es cuando nos agarra esta prisa, es cuando tenemos esta parte de querer investigar. Entonces, sí es muy importante que todos lo conozcamos, que todos sepamos cómo calcularlo, que todos sepamos los conceptos básicos, cuándo aplica, cuándo no aplica. Y bueno, como tal, pues nos puede ayudar a futuro en caso de alguna emergencia o ya en el caso de nuestras pensiones. En este tipo de salario hay diversos tipos que son del SBC. El primero de ellos es el SBC fijo. Este corresponde a tu salario base más las prestaciones de ley que tu patrón esté obligado a pagarte, como aguinaldo, prima vacacional, dominical, maternidad, entre otras. En este SBC fijo entra lo que es el SDI, ya que como tal tu patrón, tu jefe, está obligado a pagarte tus prestaciones de ley como base, las que son ya las dichas, como el aguinaldo, una prima vacacional, dominical, maternidad, que es en caso de embarazo, y las diferentes prestaciones de ley que te otorgan, ¿no? El siguiente es el SBC variable. El salario variable se compone del sueldo condicionado, que no conocemos si se sumará el salario, tales como bonos de productividad, gratificaciones y comisiones. Aplica más a vendedores sin salario fijo. Un ejemplo fácil para este tipo de salario, para que se entienda un poco más, son las personas que su trabajo son el vender chips de teléfono para las compañías móviles. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo de la productividad que tenga el empleado que diga, va a ser su forma de pago y va a ser la gratificación o la comisión que va a recibir dependiendo la productividad de su trabajo y cuánto genere o cuánto le esté generando esa empresa como tal. El último es el SBC mixto. El salario mixto se compone por salarios fijos y variables. Es una combinación de las anteriores como tal. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo, hay empresas que te otorgan como tal este SBC mixto, ya que tienes tu sueldo base más tus prestaciones de ley y tienes tu SBC variable. ¿Esto qué quiere decir? Tú tienes ya tu sueldo base, tus prestaciones y tienes más un plus, por así decirlo, un plus ya que te dan bonos como tal de productividad, gratificaciones, comisiones. Esto puede llegar a ser bonos por llegar temprano, por ser puntual en el trabajo, por entregar hasta incluso tu trabajo a tiempo incluso antes, ¿no? Algunas empresas te lo dan, hasta donde yo sé no son muchas, pero regularmente las que son, son muy buenas empresas y tienen esta estabilidad y este balance económico para subsidiar como tal un SBC mixto. Ahora pasaremos como tal a qué tiene que ver recursos humanos o cuál es la importancia del Departamento de Recursos Humanos dentro de estos dos salarios, tanto el SDI y el SBC. Bueno, primeramente, qué es el Departamento de Recursos Humanos? Pues el Departamento de Recursos Humanos es uno de los órganos internos dentro de una empresa que se encarga de encontrar, seleccionar, reclutar y capacitar a las personas que solicitan un empleo, así como administrar las prestaciones o beneficios que se les otorgan. Aquí señalamos algo muy importante, ya que como tal el Departamento de Recursos Humanos se encarga de seleccionar, reclutar y capacitar, pero también se encarga de administrar las prestaciones o beneficios que se le otorgarán al empleado como tal. Esto es una parte importante ya que genera un cierto interés por parte del empleado. Bueno, el Departamento de Recursos Humanos se encarga de proporcionar a la empresa el personal necesario para su buen funcionamiento. Con esto no solamente nos referimos a que el empleado haga bien su trabajo, sino que por
mismos motivos reciba lo que le corresponde para que se pueda llevar una mejor forma de trabajo. Si yo como empleado hago mis funciones, cumplo con mis funciones de manera eficiente, también tengo que tener un pago por tal motivo. Entonces, esto es lo que se encarga del Departamento de Recursos Humanos, de ver que todo esto fluya de la mejor forma. Ahora, entre los tipos de recursos humanos que tenemos el reclutamiento y selección, compensación y beneficios, salud y integridad, relaciones laborales, salud y seguridad, relaciones laborales, formación y desarrollo, gerentes y directores. Sabemos que todo este tipo de recursos humanos que existen se enfocan desde el reclutamiento, que es prácticamente cuando estamos contratando, elegir al mejor candidato para el puesto que se está solicitando, hasta la parte en la que todos llevemos una buena convivencia, resolver problemas dentro de nuestra organización, que todos pues trabajemos de la mejor manera. En tema ahorita que es del salario diario integrado y salario base de cotización, pues el Departamento de Recursos Humanos nos puede apoyar para llevar un control de todo este tema y saber de lo que estamos hablando, para no llegar perdidos al momento de a lo mejor necesitar estos temas. Y vaya, ya por último, son las diferencias que existen entre estos dos. Entre el salario diario integrado y el salario base. Ay, se me olvidó, disculpen. Base de cotización. Exacto. Como tal, el SDI es la suma de tu salario base diario junto con las demás prestaciones de ley. Adicional, se suman otras como prestaciones adicionales y el pago de comisiones. Y a diferencia del SBC, que tiene un tope máximo de 25 salarios mínimos, el SDI no tiene tope alguno en su determinación monetaria. El SBC tiene una función que es el ayudar en el tema de la seguridad social, IMSS e Infonavit, mientras que el SI está relacionado más al tema laboral. Para ser más concretos, el SDI es tu sueldo más tus prestaciones, más tus comisiones que vas a recibir durante todo tu año de trabajo o durante todo el tiempo que tú labores dentro de una empresa. Esto, ahora sí que, por así decirlo de una forma coloquial, va de mano en mano, ya que conforme a tu productividad y tu trabajo, recibirás tu sueldo, recibirás tus prestaciones de ley y recibirás tus comisiones o estos bonos que tanto se hablan dentro de una empresa. Y el SBC como tal está más dirigido hacia los temas de como si fuese un fondo monetario a futuro, ya que si esta empresa te da un seguro social, te quita una pequeña parte de tu sueldo y lo dirige hacia el IMSS, ya que pues obviamente lo están pagando. Y aquí también entra la forma de recursos humanos o el órgano de recursos humanos, ya que, por ejemplo, te dicen, bueno, te vamos a quitar un 10% de tu salario, pero te lo vamos a mandar hacia tu seguro, ¿no? Que es el IMSS. Y ya te dicen, ok, pues, y tú aceptas y te pueden decir, ok, tienes un accidente, pues te puedes ir a esta clínica a la cual estamos asociados y tal, ¿no? Como que el SBC es más un poco, ¿cómo decirlo? Va más dirigido hacia las dependencias gubernamentales, pero es como si es un apoyo hacia un empleado que goza de estas prestaciones de ley como tal. Claro, y así como lo mencionaba Raúl, también esta parte del SBC pues nos puede ayudar pues como tal a saber, por ejemplo, en el tema del seguro social, del IMSS, qué deducibles debemos pagar, toda esta parte. Entonces, para no tener tanto problema o no llegar y estar tan atascados en ese punto, pues Recursos Humanos nos apoya mucho en esta cuestión.
Exacto, ya espero que esta exposición como tal les haya ayudado mucho porque son temas que a veces no les damos importancia como tal porque literal nada más llegamos y pedimos trabajo y sin saber si hay realmente prestaciones de ley, si realmente en ese trabajo sí te van a valorar como empleado. Entonces, es bueno saber de qué se tratan cada uno de estos conceptos y cómo te van a ayudar. Y sería toda nuestra parte, profesor. Y sin nada más que decir y agregar, hasta luego y que tenga buen día. Gracias, hasta luego.